Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta última conversación del ciclo de Enfermería Oncológica, 3 conversaciones desde la práctica avanzada. Y en esta conversación hablaremos de gestión de calidad y de seguridad del paciente. Y lo haremos con 2 ponentes, la verdad es que con una dilatada experiencia en ello, y les agradecemos mucho que estén esta tarde con nosotros. En primer lugar, darle la bienvenida a Isabel Mañas, diplomada en enfermería y enfermera de práctica avanzada en cuidados paliativos en atención primaria en Sevilla, también acreditada por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza con el nivel de excelencia. Isabel, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Y esta conversación estará moderada por Maite Rodríguez, enfermera responsable del área de calidad de la Clínica Universidad de Navarra, y también agradecerte que estés esta tarde con nosotros y pudiendo compartir tu experiencia en calidad con Isabel y con todos los que estamos conectados. Buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, antes de daros paso, voy a dar unas recomendaciones a todos los que están conectados con nosotros, y es que, utilicen la vista del hablante en Zoom. Hay alguno que se ha inscrito en esta última conversación en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería. Estamos subiendo todas las grabaciones, por si alguien quiere volver a verlas o quiere repasar alguna de las entrevistas que hemos hecho. Y también animarles, por supuesto, a que realicen sus preguntas utilizando la opción del chat, porque como siempre, al final de esta conversación daremos unos minutos para que puedan responder nuestras ponentes a esas preguntas. Y sin más, Maite, Isabel, todo vuestro y luego nos volvemos a ver. Muy bien, gracias. Vale, muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. La primera pregunta que quería hacerte, Isabel, está relacionada con ese nivel que tienes, ¿no?, de excelencia en enfermería de recursos avanzados de cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué significa excelencia? Bueno, la palabra parece un poco así como grande, como muy exagerada, pero bueno, yo creo que es más sencilla de lo que una enfermera puede pensar que puede hacer en el día a día en su trabajo. Yo sobre todo creo que es una atención personalizada a este tipo de paciente y familia. Yo siempre que me refiero a paciente me voy a referir paciente y familia porque lo tratamos en conjunto y nunca por separado. Y entonces pues se trata eso, de dar una atención integral muy personalizada en una situación donde el paciente familia está en un nivel de vulnerabilidad muy alto y donde va a necesitar mucho acompañamiento, mucho apoyo durante el proceso de su enfermedad, así como de sus últimos días. De forma que aliviemos de la mejor forma posible el sufrimiento y todo lo que le hace que pueda tener una muerte lo más digna posible y sobre todo respetando los deseos del paciente siempre y de la familia. Se reduce a eso, a dar una atención sobre todo personalizada e íntegra. ¿Y qué competencias llevas a cabo para ser excelente? Bueno, mi atención fundamentalmente, yo os voy a hablar en todo momento desde mi experiencia, desde el puesto que yo ocupo. Yo estoy en un equipo de soporte de cuidados paliativos en atención primaria y mi atención es fundamentalmente en el domicilio del paciente y sobre todo en la zona rural. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tengo como ventaja que el paciente tiene menos acceso a los recursos habituales que se puede encontrar en una ciudad grande o en una capital de provincia. Entonces, es más, le favorece más cualquiera de nuestras intervenciones porque tienen menos atención por parte de los servicios del área de hospitalización, pero a la vez también es más difícil porque te tienes que desplazar. Lo que más necesita el paciente paliativo, en mi caso, es tiempo, presencialidad por parte de los enfermeros, y entonces el hecho de tener que desplazarte a lo mejor es un inconveniente, pero uno de los índices de calidad es la accesibilidad del paciente familia a los profesionales, en este caso de referencia a nosotros, del equipo de soporte,
a mí y a mi compañera, que a la otra enfermera y a los 2 médicos también que tenemos como compañeros. Entonces, tener una línea de teléfono con un acceso directo donde el paciente puede contactar contigo en cualquier momento es un indicador que, aunque pueda parecer, el teléfono es un arma súper potente y es el tener nosotros un teléfono corporativo directo donde podemos hacer videollamadas, incluso si no podemos acudir a domicilio a la visita. Eso es una de las cosas que valoramos mucho y que da un nivel de excelencia y tranquilidad al paciente de que tiene ahí la accesibilidad de una manera rápida. Personalizamos mucho cada caso y cada paciente. Bueno, vamos, hacemos un plan personalizado junto con los compañeros de atención primaria para dar una atención compartida, para que en defecto de no poder llegar nosotros presencialmente, ellos puedan acudir a su enfermero de referencia y a su médico de referencia. Entonces, una vez que el paciente llega a nosotros, que habitualmente nos llega a través de la enfermera de práctica avanzada de oncología del hospital, sobre todo el paciente oncológico, establecemos un plan de actuación conjunto con los profesionales de atención primaria, donde nos vamos una vez hecha una valoración integral del paciente, vamos a valorar cuáles son las necesidades que tiene y vamos a planificar qué pueden aportar ellos desde primaria y qué no pueden aportar ellos y vamos a aportar nosotros, de forma que el objetivo siempre final es que la familia y el paciente se sientan atendidos y sobre todo que se sientan con confort y con el menor sufrimiento posible. Luego hacemos muchos programas de educación terapéutica con la familia desde el primer momento que nos llega a nosotros el paciente. Empezamos a preparar a la familia referente a cómo se va a desarrollar el proceso de la enfermedad y qué tiene que aprender, cómo tiene que prestar los cuidados, porque no se nos puede olvidar que la familia en el domicilio son los profesionales de sanidad que nos encontramos en el hospital. Cuando estamos en el hospital tenemos 3 turnos, 24 horas, enfermera, auxiliar, médico de guardia, que está pendiente de esos pacientes. Pues esa función que hacen esos sanitarios en el domicilio lo hace la familia. Por lo cual el soporte familiar es tan importante que hay que volcarse y hay que enseñarlo y hay que explicarle cómo va a ser el proceso. Y bueno, eso hay que hacerlo compartido y hacer partícipe a la enfermera de familia. Me refiero a enfermera de familia porque yo hablo del área de atención primaria, pero yo creo que si fuera a nivel hospitalario, pues se haría también de la misma manera. O sea, la enfermera de práctica avanzada tendría que coordinarse con la enfermera asistencial o la enfermera de planta, ¿no? Entonces, eso en el día a día. Luego, otra cosa importante que da mucha calidad de vida, o sea, que da mucho nivel de excelencia y que aporta mucho a la familia y a los pacientes, es hacer una buena valoración de la infraestructura y los recursos que necesitan. Porque eso en una zona rural y en un pueblo, a lo mejor a 60 o 70 kilómetros de un punto, de un hospital, puede ser un verdadero problema. Entonces, hay que intentar coordinar con los diferentes dispositivos de apoyo las necesidades que tengan de infraestructura, bien de que necesiten camas articuladas, sillas de ruedas, todo eso hay que coordinarlo. Y ya digo, un escalón de una casa, de una puerta de una casa, puede ser realmente un hándicap para un paciente con una disnea. Y que un paciente quiere salir a tomar el sol y a lo mejor tiene 2 escalones en su casa que no puede salvar. Bueno, pues esas cosas hay que valorarlas, hay que trabajar, hay que coordinar mucho con las trabajadoras sociales, con las enfermeras gestoras de casos que están en la zona, cada una en su zona básica, e intentar que todo lo que necesita el paciente y familia para que sus últimos días o su proceso avanzado transcurra de la mejor manera, hay que poner en marcha todos esos mecanismos y bueno, eso yo estoy convencida que eso es excelencia, sin duda. Podemos hablar de, y muy importante, el programa de formación también para los profesionales de atención primaria, porque son los que al final están más cerca del paciente. Nosotros somos un equipo y tenemos una dispersión geográfica de 200 kilómetros y atendemos a una población de casi 500.000 habitantes, con lo cual
tenemos que utilizar para que los recursos de atención primaria, y para eso pues hay que hacer un buen programa de formación, hay que dar mucha formación en los centros de salud, hay que hacer sesiones clínicas sobre casos que pueden ser más difíciles o menos difíciles, y bueno, y más cosas, pero bueno, para que vayamos viendo. No sé si quieres que te cuente más cosas. ¿Y qué relevancia tiene la enfermera de práctica avanzada en el día a día? En el día a día es una figura que lo que hace es aglutinar y coordinar todas esas necesidades de las que habla antes que puede tener el paciente de una manera ordenada y optimizando al máximo todos los recursos posibles, tanto humanos de profesionales como materiales, como de otros estamentos o de otras especialidades que necesitemos, como puede ser un psicólogo, como puede ser trabajadora social. Entonces, la figura de la EPA aglutina y coordina todo eso. Entonces, siempre desde un nivel de una preparación, de unos recursos avanzados, de unos conocimientos, de haberse preparado, digamos, para poder coordinar todo esto, porque una enfermera asistencial evidentemente tiene sus funciones y a lo mejor no puede detectar las necesidades, pero no tiene las herramientas para movilizar a lo mejor el recurso que necesita en ese momento para esa necesidad que ella ha detectado. Y entonces, si tiene accesibilidad y sabe que hay una enfermera de práctica avanzada que está preparada y que es consultora, porque esa es una de las funciones más importantes que tiene la enfermera de práctica avanzada, aparte de otras, que es consultora y tiene un acceso fácil, pues solo con una videollamada, con una teleconsulta, con un correo electrónico, con una llamada de teléfono, puede hacer consulta y entonces la figura en sí lo que hace es aglutinar todos los recursos disponibles en cada sistema de salud que tenemos y hacer que ponerlos a disposición del resto de los profesionales y utilizarlos de la mejor manera que vaya en beneficio, como siempre. ¿Cuál es nuestro objetivo final? Pues siempre el paciente y familia o paciente. Entonces, yo creo que desde ese pilar importante, por eso yo estoy convencida que es importante la enfermera de práctica avanzada. Y sobre todo porque el paciente paliativo, en mi caso, que el gran porcentaje de los pacientes paliativos que tenemos nosotros son oncológicos, pues tienen una serie de necesidades que la mayoría son de atención enfermera, ¿no? Aunque hay que coordinarse con las otras disciplinas, por supuesto, porque otro indicador de excelencia es el trabajo en equipo y hay que trabajar con otras disciplinas y muy en equipo. Pero es verdad que las necesidades de cuidado que tienen los pacientes oncológicos, la mayor parte se la puede dar cobertura a la enfermera asistencial con la ayuda y el apoyo de las enfermeras de práctica avanzada. Me hablabas de esa coordinación con el equipo, ¿no? De un trabajo compartido. Quisiera que me explicaras un poco cómo es esa coordinación o si es un indicador de excelencia la coordinación entre las enfermeras de práctica avanzada, ¿no? ¿Cómo se integra esa...? Sí, mira, yo en mi caso llevo un año y algo, unos cuantos meses trabajando con la enfermera de práctica avanzada de oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Para nosotros el equipo ha sido un antes y un después de la creación de la figura de ella. Bueno, sabéis y todo el mundo está luchando porque esta figura se consolide. Hace falta que las direcciones crean en ella y que en este caso en el Hospital Macarena pues la subdirección apostó porque era necesario, porque hay un volumen importante de pacientes oncológicos y era importante que hubiera una enfermera de práctica avanzada y así creó el puesto de forma provisional, evidentemente, porque no está consolidado todavía como categoría. Y la compañera que se llama Monse, pues desde que ella apareció en nuestras vidas, nos ha cambiado el día a día muchísimo. ¿Por qué? Porque la labor de la enfermera de práctica avanzada en oncología en el hospital, ahí ya empieza
el trabajo con el paciente que en un futuro no muy lejano va a ser paliativo. Entonces, si ella ya interviene en el hospital, la va preparando al paciente, a la familia, con respecto al pronóstico, con respecto a cómo se va a desarrollar su proceso, y es accesible igual que nosotros porque tiene un teléfono corporativo y tiene un espacio físico y la identifican, es el referente del paciente y de la familia cuando va al hospital, a la consulta de oncología. Pero ahora, cuando ya el oncólogo ya no tiene más que ofrecerle, ahí hay un vacío muy grande que los pacientes y la familia se quedan, bueno, ¿y ahora qué? Pues si la enfermera de práctica avanzada de oncología ha estado haciendo su trabajo, que en nuestro caso lo hace, pues ya va preparando a la familia y ve si hay mal afrontamiento, si es una familia que va a tener buen soporte, si nos encontramos con una persona que no tiene ningún soporte familiar o una persona que es muy joven y tiene niños pequeños. La problemática que esa familia o ese paciente vaya trayendo, la enfermera de práctica avanzada del hospital ya lo detecta y trabaja sobre ello. Y prepara a la familia y al paciente a la siguiente etapa, que es la última, que es el domicilio, que habitualmente la mayoría de los pacientes quieren ir al domicilio, quieren terminar su proceso en el domicilio, con su familia y con sus seres queridos. Entonces, cuando ya la paciente viene preparada del hospital y nos la derivan a nosotros, habiendo trabajado previamente con ella, hay un abismo. No te ven como alguien nuevo que llega y irrumpe, sino como una continuidad del proceso que se inició en el hospital, cuando se diagnosticó, cuando se empezó con la quimio, cuando se trató, y ahora ya estamos en la situación en que ya no hay más opciones de tratamiento, pero yo quiero estar en mi casa tranquila, pero claro, quiero que alguien se ocupe de mí y me dé continuidad. Entonces, la relación entre las enfermeras de práctica avanzada debe ser fluida, debe ser constante y debe ser de apoyo y de sumar. Y en mi caso, que yo conozco, en el caso con la enfermera de práctica avanzada de oncología, suma muchísimo, nos ayuda muchísimo y se nota muchísimo los pacientes que vienen derivados por ella, porque ya ha habido un trabajo ahí previo y luego cuando es, por ejemplo, al contrario, ya el paciente está en el domicilio, lo estamos atendiendo el equipo de soporte de cuidados paliativos junto con su equipo de atención primaria. Imaginaros que ese paciente por circunstancias decide cambiar de opinión, porque el paciente puede cambiar de opinión cuando quiera y como quiera, y decide que no quiere estar en su casa, que quiere volver al hospital y que quiere terminar sus días en el hospital. Pues a la vez también hay una fluidez de relación entre una y otra que es mucho más fácil que yo pueda hablar con ella y mandar un paciente al hospital sin tener que pasar por urgencias o pasando por urgencias de una manera muy, muy light, ¿no? Para que bueno, pues ha decidido que no hay soporte, que no quiere estar en domicilio, que no puede estar y que sus últimos días los va a pasar en el hospital. Pues al igual esa fluidez sirve y se beneficia al paciente y nos beneficiamos los profesionales de esa relación entre las dos EPA. Con lo cual nos facilita muchísimo, a nosotros nos facilita mucho el trabajo, pero sobre todo el paciente gana muchísimo, porque siempre tiene un referente, nunca vale, porque están a lo mejor referenciados con ella y con el oncólogo, pero dice, bueno, ¿y ahora qué? Ya no voy a venir. Ahí es donde el paciente, esa sensación de desahucio que tiene siempre el paciente cuando ya se le acaba el tratamiento, que ya no tiene más tratamiento y se siente desahuciado, pues ahí es importante la continuidad. Y si hay una buena relación entre las dos EPA y hay una buena coordinación y programas, que en este caso yo con ella, pues hemos establecido un circuito, ¿vale? Hecho, pensado y llevado y explicado a los oncólogos y de cómo hacemos las derivaciones y cómo trabajamos con ellos. O sea, que es importantísimo. Yo con mi experiencia he trabajado antes sin ella y bueno, he intentado trabajar siempre lo mejor posible, pero desde que está esa figura, sin duda nos ha facilitado muchísimo y los pacientes ya vienen receptivos, ¿vale? Ya vienen con un terreno, con un camino andado y lo que hace es ponértelo fácil. Sí.
que entiendo que ellos ya con ese camino andado están más seguros, ¿no? Entiendo Exactamente. que se sienten Seguridad. mejor, ¿no? Se sienten acogidos. Porque el paciente lo que necesita, yo digo que el paciente lo que necesita es tiempo y dedicación de los profesionales, que es verdad que a veces no lo hay. Si nos coordinamos bien, pues evidentemente podemos darle más tiempo y más atención y de mejor calidad, porque realmente ellos lo único que necesitan es, si me apuran mucho, un teléfono que puedan descolgar, llamar para preguntar, aunque sea, mira, se me ha caído, ha vomitado la pastilla y no sé qué tengo que hacer. Si volverse la da o no. ¿Sabes? ¿Qué te digo? Cosas tan simples como eso, pues eso puede agobiar mucho en un momento determinado y la accesibilidad y el tener un teléfono corporativo directo en el que ellos pueden acceder, y yo creo que eso es excelencia, bajo mi punto de vista. Es excelencia, ¿no? Y es protección de derechos, ¿no? Porque estamos... Bueno, y darle seguridad y garantía de que ellos saben, es que cuando ellos tienen esa seguridad y esa garantía de que pueden, también ellos, o sea, enfocan las cosas de diferente manera y ellos mismos también hacen porque vayan las cosas mejor, pero eso es una garantía de seguridad, sin duda. Y de que el sistema los está apoyando, no los deja, digamos, de la mano, ¿vale? Sí, en el día a día surgen muchas cosas, Sí, ¿no? muchas cosas, muchas. Es que mira, los pacientes oncológicos además son la gente que sufren desde el minuto 1, porque desde el minuto que le dicen la etiqueta del diagnóstico, ya es un sufrimiento, que algunos van bien porque el pronóstico es bueno y otros pues. Entonces, su vida, ese camino que empieza es sufrimiento, pero ellos cuando una simple analítica de sangre que haya que sacarlo, sí, puede ser un mundo para una persona que vive a 60 kilómetros y tiene que venir nada más que al hospital a hacerse una extracción de sangre y luego tiene que volver otro día para transfundirse. Solo eso, aparte de lo que estamos hablando de seguridad del paciente, de lo que implica el traslado, el llegar al hospital, las diferentes caras, y todo eso se puede gestionar de forma en domicilio, que tú puedes facilitarle y el paciente va ahí ya con su cita el día que vaya a ir al hospital de día y se va a hacer directamente la transfusión. Un ejemplo, para que lo entendamos, ¿no? Entonces, claro, es importantísimo y es seguridad y es excelencia, pero es seguridad sobre todo y garantía de que está bien atendido. A lo largo de tu discurso, Isabel, continuamente nombras citas, ¿no? Paciente y familia. Sí. ¿Cómo es esa atención, ¿no? Integral al paciente y a la familia? Mira, nosotros cuando vamos a hacer las visitas domiciliarias y cuando hacemos dentro de nuestro programa, lo primero que hacemos, la primera visita que la llamamos de valoración multidimensional, hacemos una valoración de todas las esferas del paciente, familia. ¿Por qué lo unimos? Porque, bueno, aparte de esto que os explicaba antes, de que no se puede, de que la familia cubre lo que sería la atención del personal sanitario en un hospital, si no tiene el familiar un buen soporte, es muy difícil trabajar con esa persona en el domicilio, porque nosotros vamos a ser guía, vamos a ser la guía de la familia en el aprendizaje, la vamos a enseñar, le vamos a decir lo que tiene que hacer, pero si no vemos actitudes o no vemos buena respuesta en esa familia, se nos cae un poco todo eso que queremos nosotros hacer por el paciente para mejorar su día a día y su vida hasta que llegue su último día. Entonces, la familia sufre muchísimo igual con el paciente. El que lo vive es el paciente, pero el que lo acompaña día a día, entonces tenemos que tratar el conjunto como tal. Si nos falla la familia, fracasamos con el paciente. Entonces, tenemos que cuidar del paciente, aliviar sus síntomas y su sufrimiento, pero tenemos que cuidar al cuidador, aliviar también su sufrimiento y cubrir sus necesidades. Sí, ya sea de cansancio, de respiro, de dudas, de angustias,
apoyo emocional, y bueno, hay muchas situaciones familiares que se dan en los domicilios. Entonces tenemos que tratarlo en conjunto, porque si no, no podemos dar esa atención en domicilio que nosotros pretendemos, porque bueno, es para un poco lo que estamos, ¿no? Sí, entiendo que cómo se sienta la familia, ¿no?, repercute sobre el paciente y viceversa, ¿no? Totalmente, totalmente. Si no hay un buen apoyo familiar y no hay una buena atención por parte de la familia, vamos a fracasar en esta calidad de la que estamos hablando y en esta excelencia de la que queremos darle al paciente. Pero es verdad que la familia, si no tiene un buen apoyo de recursos sanitarios o un buen referente sanitario, por sí sola tampoco puede dar una buena atención a su familiar. Porque ella puede ponerle el cariño y el amor, le va a sobrar, porque para eso es su familia, pero necesita un mínimo de recursos y un mínimo de apoyo y de indicaciones de profesional sobre muchísimas dudas que le van a surgir sobre muchas necesidades para las que ella no está preparada, porque si no, no tendría sentido que estuviéramos nosotros preparando y que hagamos un máster y que tengamos la experiencia y que hagamos el curso de habilidades de comunicación y que hagamos tantas cosas. No tiene sentido si no es para ser soporte de la familia. Que en definitiva, a las 4 de la mañana, cuando el paciente esté angustiado, quien le va a dar respuesta es la familia. Por eso es la importancia de tratarlos como un bloque, ¿vale? Cada uno con sus necesidades, sin duda, claro. Antes nos comentabas esa coordinación, ¿no?, entre, bueno, pues los equipos, atención hospitalizada, soporte que dais, ¿no?, a cuidados paliativos. ¿Cómo se gestiona una urgencia de un paciente oncológico, ¿no? Esa buena pregunta, Maite. A ver, porque yo creo, mira, como todo, aquí todo es mejor. Está claro que el día a día es mejorable, siempre. Todo esto es continuo y es un aprendizaje continuo y es intentar. Y quizá la urgencia de los pacientes oncológicos sea un punto a mejorar y a mejorar muchísimo, ¿vale? Y en el que hay que, yo creo, que volcarse mucho y poner mucho empeño en que eso cambie, en que eso mejore. Porque yo voy a hablar de Andalucía, que es lo que, bueno, conozco otras comunidades, sé cómo funciona. Pero, por ejemplo, la nuestra es una pena que de lunes a viernes, de 8 a 3, demos esta atención que yo te estoy contando y que es cierta, vamos, que es totalmente cierta, y que llegue el viernes a las 3 de la tarde y el paciente y la familia se encuentren totalmente, entre comillas, desamparados. ¿Por qué? Porque no hay una entrada y un servicio de urgencia para los pacientes paliativos, sino que el paciente paliativo, la familia del paciente paliativo llama a urgencia igual que podría llamar el que le ha dado un infarto o el que le ha dado un ictus. ¿Qué pasa? Que la demanda es la que es, la respuesta es, la que puede ser, y entonces, sobre todo, la receptividad de unos profesionales que están todo el día subiendo y bajándose de una ambulancia, haciendo RCP, ahora uno que se tira de un precipicio, ahora el otro. Esa mentalidad de urgencia, cuando a ti te llega un paciente, te llama el familiar de un paciente paliativo, o está muy sensibilizado el profesional, o ha pasado por algún proceso de algún familiar paliativo, o es muy difícil que la atención y la respuesta que reciba sea la que necesita el paciente. Porque a lo mejor luego encima le va a parecer que está con dolor, pero que es una tontería porque no se ha tomado el rescate cuando se lo tenía que tomar. ¿Vale? Entonces, lo de los servicios de urgencia, aquí llevamos mucho tiempo luchando por ello. Aquí lo único que había era una teleplataforma en la que nosotros, cuando llegaba el viernes, volcábamos la situación de los pacientes paliativos, cómo se quedaban, le dábamos un número de teléfono a la familia, que era Salud Responde, y entonces ellos podían acceder un poquito por ahí más directamente, le contaban lo que les pasaba, y había enfermeras que se habían preparado como teleoperadoras, pero eran enfermeras donde se le había dado una formación de paliativo, y entonces ellas contestaban, daban respuesta
Si podían, porque eran consultas fáciles, las resolvían por teléfono, y si no podían, activaban el equipo que correspondiera en ese momento. Esa plataforma con el COVID y con el cambio que ha habido en nuestra comunidad de director del plan, pues como un poco se quedó anulada. Y entonces empezamos ahora a trabajar un grupo de trabajo con la Escuela Andaluza de Salud Pública sobre cómo tratar las urgencias de los pacientes en proceso oncológico o paliativo. Y estamos en ello, se está preparando, bueno, se han dado unos cursos de formación a todo el personal del centro coordinador, del 061 en este caso, aquí en Andalucía, con intención de sensibilizarlos y de hacer un tratamiento al equipo, o sea, a los pacientes paliativos diferente. Pero es verdad que no está todavía al 100%, que no funciona realmente bien y que entonces, bueno, pues intentamos siempre dejar al paciente lo mejor posible, y lo que sí podemos y gestionamos es a través de su área, de su zona básica. Sí hablamos con los equipos de urgencia de su zona básica cuando dejamos a algún paciente que puede estar un poco más inestable o que preveemos que puede necesitar alguna intervención de urgencia. Pero es verdad que aquí, en nuestra comunidad, eso es un aspecto notablemente a mejorar y a intentar trabajar en ello, porque creo que lo hablé contigo, creo que lo comenté, yo conozco Madrid, por ejemplo, y funciona fenomenal, ¿vale? Y Madrid tiene un sistema que lo basaron en la misma plataforma esta que yo comento, que aquí está, pues se basó y tiene un enfermero y un médico en el centro coordinador, pero que solo atienden las urgencias de paliativo y de los pacientes paliativos. Entonces, no tiene nada que ver. El enfoque de un paciente paliativo sí, es mucho más especial que cualquier otro paciente, es mucho más vulnerable y se necesita cierta, como poco, empatía, como poco, además de muchísima humanización, que tiene que estar presente en los sanitarios siempre, en todos los aspectos, pero aquí se acentúa mucho en el paciente, porque un paciente que a lo mejor tú inicias una sedación paliativa en domicilio y probablemente es el último tratamiento que va a recibir ese paciente, casi seguro. Y yo creo que se merece que le demos una mínima de apoyo, de atención y de continuidad. Si eso coincide en un puente o en un fin de semana, pues es verdad que nosotros, durante la pandemia, cuando había tanto, hicimos turnos los fines de semana, pero porque de voluntad nuestra, por la situación que era. Pero no es un tema que hay que intentar mejorar muchísimo y que es fundamental que eso se trabaje, porque igual que, por ejemplo, en Madrid está funcionando bien, pues puede funcionar bien en otras comunidades. Y es una pena que tú trabajes de una manera tan estrecha con el paciente, con la familia, lo acompañes, le facilites, le hagas, y que ahora en un fin de semana, sin saber, pues los pacientes tienen situaciones de crisis. Estos pacientes tienen síntomas multifactoriales cambiantes en 6 horas. Te cambie, la familia por lo que sea no sea capaz de canalizarlo, no puede esperar el lunes, y entonces al final acude al servicio de urgencia, el servicio de urgencia viene y bueno, pues bajo su criterio, por mentalidad, o bueno, porque es el criterio que tiene en ese momento, pues decide irse al hospital, lo monta en la ambulancia y al final el paciente termina en una urgencia del hospital y se muere en una urgencia del hospital. Y bueno, pues una pena que después de haber trabajado de una manera muy minuciosa y de la mejor, con toda la seguridad que hablamos y con toda la garantía que hablamos, y que al final eso pase, con lo cual es un aspecto importantísimo a mejorar, por lo menos en nuestra comunidad. Sí, yo creo que son los pasos siguientes, ¿no? Cómo gestionar esa coordinación, ¿no? Y cómo atender de forma integral, sea el día que sea, ¿no? Fin de semana o no, al paciente oncológico. Sí. Que no tiene sentido que un paciente, a ver, que de lunes a viernes tengamos una asistencia excelente, vamos a llamaremos que estamos hablando de esto, y que luego el fin de semana, un viernes o un puente, eso no, a ver, no, como que no te cuadra, ¿no? Entonces yo creo que aquí estamos intentando, estamos en los grupos de trabajo del plan de integral de cuidados paliativos, estamos trabajando en ello,
Y bueno, yo espero que vayamos mejorando. Claro, sí, estoy convencida que lo mejoraremos, pero que sí, yo reconozco que es un punto importante a trabajar en él y a mejorarlo, sin duda. Te quería contar, en la clínica contamos con una enfermera de práctica avanzada de oncología. Entonces, ella tiene una función muy importante, como tú decías, ¿no? En la formación de los profesionales que trabajan en la asistencia, ¿no? De sus propias compañeras. También tiene bastante importancia, ¿no? En la elaboración de nuevos protocolos basados en evidencia, ¿no? La pone en práctica. Y luego también establece, ¿no? Mide resultados, ¿no? de pacientes, por ejemplo, la valoración del dolor en un paciente y cómo va mejorando, ¿no? Y si detecta alguna área de mejora, pues implementa un plan, lo valora, si funciona, pues realiza seguimiento y si no, pues propone nuevas mejoras, ¿no? Ahora, o sea, la coordinación, la verdad es que es uno de sus puntos, ¿no? Y yo creo que la proyección futura es continuar, ¿no? En esa mejora y evolución hacia la excelencia por coordinar, ¿no? Que entre desde donde entre el paciente tenga una atención multidisciplinar integrada, ¿no? y con atención a la familia. ¿Cómo te parece que la enfermera de práctica avanzada apoya, ¿no? o colabora con la mejora, ¿no? de los profesionales que también atienden al paciente oncológico? Mira, yo creo que entre las funciones de la enfermera de práctica avanzada, aparte de lo que he dicho de dar una atención integral y de garantía, pues está el tema de la investigación y la docencia. Y eso, lo que bien has señalado tú, lo de trabajar con evidencia y con la práctica basada en la evidencia, y tiene que hacer esta iniciativa, la debe llevar la enfermera de práctica avanzada, pero tiene que apoyarse en las enfermeras asistenciales, porque son en definitiva las que van viendo con qué problemas se van encontrando y de qué manera tienen que ir cambiando su forma de trabajo. Y eso, que es diario, hay que transformarlo en investigación, de alguna manera. Y entonces, ella como motor tiene que llevar la iniciativa. Y cuando las enfermeras detectan una necesidad o ven un problema, pues se puede plantear conjunto y se puede llevar a elaborar protocolos que unificar muchos más criterios, unificar protocolos e incluso a cambiar prácticas que a lo mejor durante un tiempo se hacen de una manera y cuando pasa un tiempo pues hay que cambiarlas porque se ha visto que no son efectivas y eso hay que hacerlo pues bien canalizado y de una manera ortodoxa. Pero todos sabemos hablamos de esa investigación cualitativa que no sabemos y de ese saber tácito que hay, pero que hay que plasmarlo luego en esos controles de calidad y en esos resultados. Y eso, la enfermera de práctica avanzada debe ser líder en eso. Tiene que liderar ese tipo de cosas, porque por eso es enfermera de práctica avanzada. Porque tiene una formación, unas connotaciones que no tiene otra enfermera, pero tiene que intentar aglutinar esas cosas y favorecer. Yo pongo un ejemplo muy simple que creo que lo hablaba esta mañana o ayer con una enfermera de práctica avanzada de oncología, hablábamos del protocolo de cuidados de los PIs, de los catéteres de línea media. Aquí hay 3 hospitales importantes, 3. Y en cada uno se hace de una manera. Y efectivamente hablábamos ella y yo de que no era necesario utilizar un determinado producto porque efectivamente no había evidencia y se había visto que pues, ese tipo de cosas, eso lo tiene que liderar la enfermera de práctica avanzada. Y algo que es tan... Mira, yo
por ejemplo, utilizar un fibrilín para mantenimiento de un PIC o de un catéter de línea media, si no es necesario, pues no es necesario, no hay que utilizarlo. Aunque sea algo fácil, algo que en el hospital es accesible. Por ejemplo, eso, en un pueblecito a 80 kilómetros de la ciudad llegan los pedidos cada 15 días. Y si por algún motivo no hay fibrilín o por algún motivo se ha caducado, ¿qué pasa? Que no se puede limpiar el catéter con algo que se ha demostrado que no hay evidencia y que se puede hacer de otra manera y con algo que es mucho más posible. Te estoy poniendo este ejemplo que es de nuestro trabajo diario, que es algo que parece una nimiedad, pero que sobre eso, bueno, pues habrá que ponerse a investigar, habrá que crear un protocolo y habrá que ver que realmente esto, la forma de proceder es esta, según la evidencia, esta y esta, y unificarlo y extenderlo a darle la máxima difusión posible. Pues ese es un pilar importante de la enfermería de práctica avanzada. O sea, investigar, pero sobre eso, sobre lo que es la atención de la práctica diaria. Y se puede ayudar, evidentemente tiene que contar con el resto de los profesionales. Si no, aquí solo no vamos a ningún sitio. El otro día en nuestra conversación dijiste algo que me gustaría que comentáramos, ¿no? Decías que el paciente oncológico da mucho miedo. Sí. ¿Y cómo se enfrenta, ¿no?, la enfermera de práctica avanzada a este tipo de pacientes, ¿no? A ver, yo ya parto de la base que la enfermera de práctica avanzada, si decide hacer el máster de oncología, es porque le gusta la oncología y porque ya previamente ha tenido algún flirteo o tonteo con la oncología seguro, porque si no, es algo que crea rechazo. O sea, el paciente oncológico, ¿por qué? Pues porque implica sufrimiento e implica que ya es algo malo, aunque hoy por hoy haya muchos porcentajes de muchos procesos oncológicos que se curan y se resuelven y la gente vive pues, bastantes años y con una buena calidad de vida. Pero de entrada es algo que produce rechazo, pero porque viene asociado a un sufrimiento y a una mala noticia de que va a tener un trayecto, un proceso, unas perspectivas de vida cortas. Entonces, son miedos que uno mismo tiene y eso, tu miedo, pues hace que huyas del paciente. Es verdad que cuando luego, por circunstancia, al profesional, por lo que sea, coincide con ese paciente, contacta con él y establece algún tipo de cuidado, normalmente luego se suele enganchar mucho el profesional que ya al final entra, le suele enganchar y gustar. Pero de entrada le da mucho miedo porque luego otra cosa, el paciente oncológico, que al final casi seguro que una gran parte de ellos vayan a ser paliativos, implica compromiso de continuidad. No es lo mismo un paciente con otra patología que empieza y acaba, pero que se resuelve, aunque en ese proceso hayan pasado momentos malos, difíciles, pero tiene un pronóstico de vida que puede resolverse. Pero el paciente oncológico no, y entonces el propio profesional le huye por la tristeza y porque eso le implica que tiene que darle una continuidad y un acompañamiento que como poco tiene que implicarse y comprometerse. Y entonces yo creo que es los propios miedos de cada persona los que se ven como espejo en el paciente y entonces pues huyen y se quedan en su zona de confort y para ellos eso es incomodidad. Y entonces, bueno, pues yo lo veo mucho en primaria, en atención primaria, pues y se ve mucho porque además el contacto es mucho más directo, está en el entorno del paciente, no estás en el medio hospitalario. En el medio hospitalario el profesional se siente más seguro, porque es su medio. Y el que está más indefenso es el paciente y la familia. Pero en el medio, en su domicilio y en el medio, en atención primaria pasa al contrario. El paciente está en su medio y el profesional es el que está un poco más vendido, ¿no? Más desvalido. Y entonces cuesta mucho. Entonces,
por eso mucho también la importancia de esa otra función que tiene la EPA de atraer y de hacer programas de formación y de acompañar y hacer atención compartida con los pacientes, de hacer visitas conjuntas los pacientes, o sea, la enfermera asistencial con la enfermera de práctica avanzada, para que de alguna manera le pierda el miedo a esos pacientes y bueno, empieza a gestionar ese tipo de problemas emocionales que surgen con el paciente oncológico, porque fundamentalmente el problema es emocional. Y bueno, y cómo gestionar ese sufrimiento del propio paciente, o sea, del propio profesional, y esas emociones que no son fáciles. Muchas veces que eso no es fácil, porque somos personas, porque a lo mejor yo voy a un domicilio a ver a una paciente con un cáncer de páncreas con mi misma edad y con un hijo de la misma edad del mío, y yo no puedo evitar identificarme con ella. Ese es otro apartado que también hay que cuidar mucho de los profesionales que se dedican a los pacientes oncológicos y a los pacientes paliativos. Y ahí la enfermera de práctica avanzada pues tiene que dotar de herramientas y de conocimiento y hacer muchas sesiones compartidas con el resto de los enfermeros para que de alguna manera pierdan y vean que eso, bueno, pues que al final es muy reconfortante porque los pacientes son muy agradecidos. Y entonces se produce ahí un feedback entre los dos que al final, bueno, es verdad que es triste, claro que sí, y momentos difíciles, pero en el que tú te sientes que has ayudado muchísimo y eso también es muy reconfortante. Pero hay que romper la barrera para que entren y pierdan ese miedo, y para eso es muy importante pues eso, ir con ellos y hacer las primeras visitas a lo mejor conjuntas, la enfermera asistencial con la enfermera de práctica avanzada, y a la vez que le vas enseñando y aprendes, pues bueno, va perdiendo un poco ese miedo al paciente paliativo, oncológico paliativo. Pues Isabel, por ir concluyendo un poco, quería hacer pues una especie de resumen, ¿no?, de lo que hemos tratado aquí. Entonces, hablábamos de excelencia, ¿no?, como la atención personalizada al paciente y también a la familia en un proceso de vulnerabilidad. Las competencias de la enfermera de práctica avanzada, ¿no?, en las que destaca pues ese rol avanzado, ¿no?, para formar a los profesionales que trabajan con ella, esa capacidad, ¿no?, de revisar la bibliografía para trabajar con la evidencia, con la mejor práctica posible, ¿no?, aportar al paciente unos estándares, ¿no?, de calidad y seguridad de la atención y calidad en cuanto a accesibilidad a los recursos, ¿no? Nos hablabas de ese teléfono que tenéis para ese acceso puntual del paciente a los profesionales, ¿no?, para poder pues consultar cualquier situación que le ocurra en el momento. Como decía, son unos recursos, tanto humanos como materiales, y una infraestructura, ¿no?, formación del propio profesional, ¿no?, para seguir avanzando, para sentirse más seguro, para proporcionar mejores cuidados y para colaborar, ¿no?, en un equipo interdisciplinar que pueda apoyar todas las necesidades del paciente. Pues nada, por mí un placer, la verdad, haber conversado contigo y nada, la verdad que espero no perder esta oportunidad de poder estar hablando un rato. Gracias. Muchas gracias, Maite, a ti. La verdad que estoy muy agradable y espero, bueno, que haya podido aportar cosas. Espero que no perdamos el contacto. Muchas gracias a Borja por contar. Muchas gracias a ti, Isabel. Y bueno, y aquí estoy para lo que vosotros queráis o para lo que necesitéis. Pues vamos ya con la ronda de preguntas, porque la verdad es que ha suscitado interés esta conversación. Empezamos con la primera pregunta de Montserrat. Directamente te pregunta a ti, Isabel, dice, ¿crees que está visibilizada la figura de la enfermera de práctica avanzada? No, creo que no está lo suficientemente visibilizada. Mira, estamos aquí quizá, puede ser también uno de los motivos, no está visibilizada. Creo que hay que, bueno, las entidades o las instituciones, de alguna manera los organismos, como son el colegio, como son, en nuestro caso, en Andalucía, la estrategia de cuidado, está luchando mucho por ello, pero y ahora empieza un poco como a verse la punta, pero no, tenemos que darle, no está nada visible y sobre todo tenemos que explicarle al resto de compañeros que es una enfermera de práctica avanzada, porque la verdad que aquí también los compañeros están hartos de que aparezcan cosas y no saben de dónde vienen.
Dice enfermera de práctica avanzada. Bueno, ¿y eso qué es? Porque en las escuelas, cuando se abren las escuelas, nosotros desgraciadamente no tenemos categoría profesional. Y como no tenemos categoría profesional, pues entonces en la escuela no se habla de la EPA, porque aparte que es muy reciente. Como mucho se habla de las especialidades y ya sabemos la movida de las especialidades. Entonces, por supuesto que tenemos que darle, pero sobre todo las EPA, los que ya estamos en esto, pues tenemos que divulgarlo y difundirlo mucho. Y explicarle a nuestros compañeros qué es esto y qué nos aporta y que no es, que no se vean, porque algunos lo ven hasta como con un poquito de agresividad, como que vienes a usurpar alguna parte de sus funciones. Y no es eso, ni mucho menos. Entonces no está, Monse no está suficiente visible y yo creo que tenemos que trabajar mucho en ello. Con estos foros, otros foros, en otras jornadas, en fin. A enfermería cualquier cosa que haga le cuesta muchísimo trabajo. Muchísimo. Y es a base de mucho esfuerzo, de mucho ir, de mucho presentar, de mucho hablar y de mucho luchar. Así que esto, pues, otra cosa más por la que luchar, creo yo. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Navidad nos pregunta, bueno, comenta que antes hablabas que una de las competencias fundamentales de la enfermera de práctica avanzada es la consultoría y nos pide si nos puedes decir qué tipo de consultas se hacen a la enfermera de práctica avanzada y quiénes normalmente las personas que las hacen. Mira, la consulta pueden venir desde dos sitios. Desde la familia, ¿vale? Que como yo hablaba, como contaba antes, que como es lo que cubre al profesional que hace las veces en el hospital, pues hay veces que cuando tú le has enseñado una técnica, por ejemplo, un paciente con dolor, tú le has enseñado a la familia otras técnicas complementarias, aparte de los fármacos, para que alivie el dolor, pues a lo mejor en una de las cambios que tú le has dicho, o postura, puede tener una duda y te puede llamar, entonces tú puedes actuar de consultora. Pero fundamentalmente nosotros actuamos más de consultoras hacia los otros profesionales, hacia las enfermeras de familia en este caso, y hacia los médicos de familia. En nuestro equipo, indistintamente, es verdad que trabajamos en equipo y indistintamente los médicos nos consultan a nosotros y también es verdad que los enfermeros algunas veces consultan también a los médicos, pero fundamentalmente al resto de los profesionales. ¿Por qué? Porque a lo mejor pacientes paliativos o pacientes oncológicos, por ejemplo, una enfermera de familia que tiene un cupo medio de 1.500 personas, ¿vale? Una población de 1.500, a lo mejor puede tener un paliativo, 2 o 3, y a lo mejor tiene uno cada 3 meses, cada 4 o cada 6. Y entonces pues le surge a lo mejor una duda, pues bueno, ¿qué pasa? Es que yo no sé cómo ponerle el parche, el opioide dice que le está dando reacción. O sea que aunque dé formación continuada y te recicle y esté constantemente formando, pero las dudas surgen porque no es el paciente que tú ves todos los días. Y no es, por ejemplo, la enfermera de planta en oncología, que siempre ve a un mismo paciente de oncología. En el caso de atención primaria, pues resulta que, te digo, tiene a lo mejor un paciente, pero hasta dentro de 3 meses o 4 meses a lo mejor no tiene otro. Y los problemas que le ha planteado a lo mejor otro le plantea otras dudas diferentes. Entonces, la consultoría mucho a nivel de los compañeros de atención primaria, de las enfermeras y de los médicos, bueno, y de los trabajadoras sociales también, y la familia por otro lado. No sé si contesta, si es lo que me preguntaba, si era eso lo que preguntaba. Bueno, sí, que nos lo diga por el chat y si acaso... Si tiene alguna duda o algo más específico... Nos dice que sí, estupendo. Vamos con la siguiente pregunta. Roberto nos dice, bueno, saludos desde Chile, así que devolvemos los saludos. Nos pregunta Isabel que qué barreras te has encontrado para desarrollar tu perfil de práctica avanzada. Si te has encontrado alguna barrera. Sí me he encontrado barreras, porque mira, la primera barrera que me he encontrado es esa que te comentaba, de que no hemos hecho una buena difusión de la enfermera de práctica avanzada. A ver, se ha generado la necesidad, hemos ido cubriendo los puestos así de forma provisional, ¿no? Porque aquí se nos crea esta necesidad, vemos que esto es necesario y empezamos como oficiosamente a ocupar eso.
y luego viene, y después del oficioso viene el oficial. Entonces, claro, barreras sí. Yo llegué al equipo como enfermera de familia y la primera barrera a lo mejor era de mi propia dirección, que no consideraba ese puesto tan específico y esa labor que yo hacía como enfermera de práctica avanzada. Luego, con el paso de tiempo, efectivamente, fue vio que la necesidad existía, que se le daba respuesta y entonces ya la figura apareció. Pero mientras tanto tampoco había una trayectoria vehicular a nivel de formación ni a nivel de categoría profesional. Entonces, yo en mi caso a lo mejor ha sido ese, y luego de algunas enfermeras gestoras de caso, que era una figura que aquí ya estaba muy consolidada, ¿vale? Y entonces, bueno, pues, ese gazpacho un poco mental de que, bueno, una EPA y una EPA qué, y qué hace la EPA, pues viene como un poco pensando que invade, ¿no? Entonces, pero bueno, es verdad que en mi equipo ha habido mucha potenciación por parte de los miembros del equipo, de la enfermera, y entonces en ese sentido yo solo he tenido apoyo y ahí no, pero de cara un poco ha sido esa primera barrera. Pero vamos, ahora ya veo que la cosa va, pero eso, se está divulgando un poco más, se está potenciando más por parte de la dirección gerencia y entonces, claro, pues ya la gente empieza a escuchar y a ver de otra manera. Pero barreras, esa quizás al principio, de que, bueno, tus propias compañeras, como estaban más consolidadas, pues no entendían que, esto que, como nadie se lo había explicado, evidentemente, pues era lógico que a lo mejor yo, si hubiera estado en su lugar, a lo mejor hubiera pensado lo mismo. Muy bien, siguiente pregunta. Nos preguntas Suriñe nos dice, llevo poco tiempo trabajando en una planta de oncología. Isabel, me gustaría saber en qué ha cambiado tu manera de cuidar, tu perspectiva de cuidar al paciente oncológico antes y después de formarte como enfermera de práctica avanzada. ¿En qué has notado ese cambio? A ver, yo ya tenía experiencia yo había trabajado con pacientes oncológicos al principio de iniciar mi carrera, con pacientes oncológicos pero pediátricos, ¿vale? Que eran como muy... Y yo ahí había tenido un contacto, ahí hay mucho contacto con la familia, evidentemente, y ahí ya yo empiezo. Y yo ya, a ver, ya entonces me parecía que era una manera, que eran unos pacientes especiales y que había que trabajar de una manera diferente con ellos. Pero luego ya después, bueno, por circunstancias de mi desarrollo profesional, fui cambiando de sitio y luego empecé a trabajar como enfermera de familia, más en promoción y en prevención de la salud, con lo cual el otro extremo del... Y claro, bueno, pues a lo mejor le va a extrañar a alguien que diga que siendo esto muy diferente, yo una vez que llegué al equipo y descubrí cuál era el campo de actuación y cómo podía llegar a los pacientes, me sentía que ayudaba mucho más en este campo y con estos pacientes que haciendo promoción y prevención de la salud. Esa ha sido mi experiencia y mi percepción. Entonces, una vez que empecé a conocer los pacientes y que yo me sentía que realmente ayudaba y que ellos sentían mi ayuda, pues me volqué de lleno con ellos y entonces yo ahí ya empecé como a querer al paciente oncológico paliativo. No sé si le he contestado o no le he contestado. Bueno, no lo sabremos porque además nos estamos quedando sin tiempo y por cumplir los tiempos vamos a dar ya por finalizada esta conversación. Si alguien quiere aclarar alguna cuestión que se haya quedado en el tintero, puede escribirnos a enfermería@unaf.es y nosotros derivaremos las preguntas que surjan a Isabel por correo electrónico. Sin problema. Bueno, pues Maite, Isabel, muchísimas gracias de verdad porque es un lujo poder cerrar este ciclo de conferencias con vosotros. Ha estado muy interesante y sobre todo por el movimiento que hemos tenido en el chat, en el Zoom, ha quedado muy bien. Vale, pues yo me alegro que haya sido bueno. Yo he estado encantada, ¿eh? Os doy las gracias de verdad de corazón porque he estado a gusto y me he sentido muy bien, Maite. Igualmente, Isabel, gracias. Así es que espero que estén gracias a todos.
Venga. Muchas gracias. Y también a todos ustedes por estar estas 3 conversaciones con nosotros, aprendiendo un poquito más de cerca sobre la enfermera de práctica avanzada a través de estas competencias que hemos ido desgranando. Recordarles que están estas conversaciones también subidas en nuestro canal de YouTube, estarán grabadas. A partir de la semana que viene subiremos esta conversación y también animarles a participar con la Facultad de Enfermería en nuestras siguientes citas. La primera será el 29 de marzo dentro del Seminario Permanente de Investigación organizado por la Cátedra María Egea de la Facultad de Enfermería. Contaremos con la presencia online de la doctora Denise Bryant de la Universidad de McMaster en Canadá, que es enfermera también de práctica avanzada en oncología y nos dará una sesión online para hablar